Hola chicos y chicas, amigos de YouTube, estamos en el canal En Argentina Vivo. Recuerden que este es un canal de derechos humanos, derechos para todos, derechos para la comunidad. Recuerden que estamos en el episodio número 15 y hoy vamos a tratar el tema sufragio universal o votaciones. Sin más dilación, comencemos con el tema. En el ámbito del derecho político y la filosofía del derecho, el sufragio universal es un tema de relevancia y puede ser abordado desde diversas perspectivas. Aquí tenemos algunos temas relacionado con el sufragio en estos campos: historia del sufragio, la evolución del derecho de voto a lo largo de la historia desde las antiguas democracias griegas hasta la actualidad, universalidad del sufragio, discusión sobre quienes tienen derecho a votar y los principios de universalidad y no a la discriminación en el sufragio. Sufragio activo y pasivo, diferencia entre el derecho a votar, sufragio activo, y el derecho a ser elegido, sufragio pasivo. Sistemas de votación, análisis de los distintos sistemas de votación como el voto mayoritario, voto proporcional, voto preferencial, entre otros, y sus implicaciones políticas y éticas. Sufragio y ciudadanía, la relación entre ciudadanía y el derecho al voto, incluyendo cuestiones de ciudadanía por nacimiento, por naturalización, el voto como derecho fundamental, la consideración del sufragio como un derecho fundamental y su importancia en la sociedad democrática, limitaciones al sufragio, discusión sobre restricciones al derecho al voto, como la edad mínima, la falta de capacidad mental o condenas penales, participación política, la relación entre el sufragio y la participación política activa en la sociedad, como el activismo cívico, la militancia política, el compromiso cívico, el sufragio como herramienta de cambio social, como el voto puede influir en la formulación de políticas públicas y la transformación de la sociedad, teorías filosóficas del sufragio, el enfoque filosófico en torno a la legitimidad del sufragio, incluyendo teorías como el contractualismo, el utilitarismo y la teoría de la justicia, derechos de minorías y el sufragio, como el sufragio se relaciona con la protección de los derechos de las minorías y la representación equitativa, fraude electoral y corrupción, problemas éticos y legales relacionados con el fraude electoral, la compra de votos y otras formas de corrupción en los procesos electorales. Estos son algunos de los temas relacionados con el sufragio en el ámbito del derecho político y la filosofía del derecho. Cada uno de estos temas puede explorarse en mayor profundidad y es objeto de debate y estudio en estos campos. El concepto de voto calificado. El concepto de voto calificado se refiere a una idea de que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho al voto y se establecen ciertos requisitos o calificaciones para poder ejercer este derecho. Esto puede incluir restricciones basadas en la educación, la propiedad, el género u otros criterios. A lo largo de la historia se ha debatido sobre el voto calificado y ha habido filósofos y pensadores que han discutido este concepto. Algunos ejemplos son: primero, John Stuart Mill. Mill fue un filósofo del siglo XIX que abogó por el sufragio femenino y se opuso al voto calificado basado en la propiedad. En su obra La sujeción de las mujeres, argumentó a favor de la igualdad de género y el sufragio y otros aspectos de la vida social y política. Segundo, Thomas Hobbes. Aunque Hobbes es más conocido por su teoría del contrato social y la necesidad de un gobierno fuerte, también abordó la cuestión del sufragio en su obra Leviatán. Sugirió que el sufragio podría estar limitado a aquellos que habían demostrado su capacidad para obedecer las leyes. Tercero, John Locke. Locke, otro influente filosófico político, defendió la idea del derecho al voto. Este debería estar vinculado a la propiedad, argumentando que solo aquellos que poseían propiedades tenían un interés real en la estabilidad y la prosperidad de la sociedad. Cuarto, Rousseau. Jean-Jacques Rousseau tuvo una visión diferente en la obra El contrato social. Defendió la idea de la soberanía popular y el sufragio universal, en el que todos los ciudadanos participan directamente en la toma de decisiones políticas. Es importante destacar que la tendencia en la mayoría de las democracias modernas ha sido el sufragio universal, en la que todos los ciudadanos adultos tienen igual derecho al voto, independientemente de su género, propiedad, nivel de educación u otros factores. El voto calificado, en el que se imponen restricciones basadas en calificaciones específicas, ha sido objeto de críticas y debate en términos de igualdad y justicia. La mayoría de las democracias hoy en día tienden a favorecer la igualdad del derecho al voto como principio fundamental. Votar en contra o votar en contra de uno mismo. El dilema de votar en contra de uno mismo plantea una cuestión intrigante en el contexto del sufragio. A menudo, los votantes se enfrentan a decisiones difíciles en las que deben sopesar sus propios intereses, valores y creencias con las opciones
opciones disponibles en las elecciones. Esta disyuntiva ética y política plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la toma de decisiones democráticas y la realidad cívica. Teorías éticas y filosóficas. Desde una perspectiva filosófica, el acto de votar en contra de uno mismo puede ser analizado a través de diversas teorías éticas. La ética del deber, propuesta por filósofos como Immanuel Kant, sugiere que los individuos tienen la obligación moral de actuar de acuerdo con un deber, incluso si eso implica votar en contra de sus propios intereses. Por lo tanto, por otro lado, la ética utilitarista, definida por autores como John Stuart Mill, evalúa las decisiones de voto en función de su contribución al bienestar común, lo que podría llevar a votar en contra de sí mismo en ciertas circunstancias. Conflictos e intereses y representación política. Este dilema también se entrelaza con el papel de los representantes políticos y cómo equilibran sus propias convicciones con las perspectivas de sus electores. Los votantes pueden sentir que votar en contra de sí mismo es un acto de responsabilidad cívica si creen que el bienestar de la sociedad en su conjunto debe tener prioridad sobre sus intereses personales. Votación estratégica. La votación estratégica es un enfoque común para abordar este dilema. Los votantes pueden decidir respaldar a un candidato que no es su primera opción, pero que tiene una mejor posibilidad de ganar, para evitar que el candidato menos deseado obtenga el cargo. Esto a menudo se hace con un objetivo de maximizar la influencia de un individuo en el resultado electoral. Casos y ejemplos concretos. Ejemplos de situaciones en las que los votantes pueden sentir que están votando en contra de sí mismo incluyen decisiones sobre impuestos, políticas sociales y cuestiones medioambientales. Un votante que valora la protección del medio ambiente pero debe optar por un candidato con una plataforma económica que no respalda, podría sentir que está votando en contra de sus propios intereses ecológicos. Debates y dilemas éticos. El dilema de votar en contra de uno mismo plantea cuestiones éticas importantes como la ponderación de responsabilidades cívicas, la consideración del bien común y la coherencia ética. Los debates sobre la ética y la política en torno a esta cuestión pueden llevar a una mayor comprensión de las complejidades de la toma de decisiones democráticas. En resumen, el acto de votar en contra de uno mismo es un tema profundo y multifacético que involucra consideraciones filosóficas, éticas y políticas. Requiere que los ciudadanos reflexionen sobre cómo equilibrar sus propios intereses con su visión de una sociedad justa y equitativa. Este dilema ejemplifica la riqueza de cuestiones éticas y morales que rodean el proceso democrático. Importancia de reflexión crítica. La reflexión crítica sobre la importancia de votar en contra de uno mismo es esencial para el funcionamiento de la democracia saludable. A reconocer las decisiones de voto pueden implicar dilemas éticos. Los ciudadanos están en una posición mejor para tomar decisiones informadas y ejercer su derecho al voto de manera responsable. Esta reflexión puede ayudar a las personas a superar la polarización y encontrar un terreno común en el que prevalezcan los valores democráticos. Voto responsable en una sociedad democrática. La democracia se basa en la participación activa de los ciudadanos en toma de decisiones políticas. Al comprender y considerar los dilemas éticos y las decisiones difíciles que pueden surgir al votar, los ciudadanos están contribuyendo al proceso democrático de manera significativa. Esta reflexión crítica es esencial para garantizar que las elecciones reflejen de manera precisa la voluntad y los valores de la sociedad en su conjunto. Ejercer la responsabilidad cívica, la toma de decisiones éticas, la reflexión crítica sobre el voto son parte integral de la responsabilidad cívica. Al enfrentar dilemas éticos, al votar, los ciudadanos pueden demostrar un compromiso con el bienestar de la comunidad y la democracia en su conjunto. Esto implica que
los ciudadanos estén dispuestos a cuestionar sus propios intereses en aras del bienestar común. Votar en contra de uno mismo es un tema complejo y fascinante que plantea cuestiones éticas, morales, en un contexto de toma de decisiones democráticas. La reflexión crítica sobre este dilema es esencial para fortalecer la democracia y garantizar que los ciudadanos participen de manera informada y responsable en el proceso electoral. Al reconocer los dilemas éticos y políticos que pueden surgir, los votantes pueden contribuir a la construcción de una sociedad democrática más justa y equitativa. Por otro lado, el voto en blanco es una forma particular de participación en el proceso electoral, en la que los votantes eligen expresar su descontento o insatisfacción con las opciones de candidatos disponibles al depositar una papeleta en la que no marcan ninguna opción o marcan una casilla especificada que se designa como voto en blanco. Las consecuencias del voto en blanco pueden variar según el sistema electoral de un país y las leyes específicas que rigen las elecciones. Lo que podríamos decir con respecto a mi país, Argentina, el voto en blanco puede ser agarrar un sobre, que es el que uno tiene que llevar a la urna, y no poner ningún papel dentro del sobre. Ese es un voto en blanco. Un voto impugnado sería poner cualquier figura, cualquier figurita, cualquier cosa que uno encuentre que la ponga adentro de un sobre. Ese sería un voto impugnado. Sigamos con el tema. Primero, expresión de descontento. El voto en blanco sirve como una forma legítima de expresar desacuerdo o descontento con los candidatos o partidos políticos en competencia. Los votantes pueden considerar que ninguno de los contendientes es una opción adecuada y utilizan el voto en blanco para manifestar su rechazo. 2. Resultados electorales. Dependiendo de las reglas electorales de un país, los votos en blanco pueden tener diversas consecuencias en términos de resultados electorales. Recuerden bien esto, por favor. En algunos sistemas los votos en blanco se cuentan como válidos, pero no se destinan a ningún candidato, lo que puede reducir el porcentaje necesario para ganar. En otros sistemas, los votos en blanco pueden no tener ningún impacto en la asignación de escaños. Legitimización del proceso. El voto en blanco puede contribuir a la legitimización del proceso electoral y permitir que los ciudadanos participen en las elecciones de una manera que refleje su descontento. Esto puede ayudar a mantener la confianza en el sistema democrático, ya que se brinda una opción para aquellos que no se sienten representados. Reformas electorales. Cuando una cantidad significativa de votantes elige el voto en blanco, puede ejercer presión sobre los políticos y las autoridades electorales para considerar reformas en el sistema electoral o en la selección de candidatos. Esto puede llevar a cambios en las leyes electorales o a la presentación de candidatos más atractivos para el electorado. Quinto, partidos y candidatos. Los votos en blanco también pueden influir en la estrategia de los partidos y candidatos. Si se produce un alto número de votos en blanco, los partidos pueden verse obligados a reconsiderar sus plataformas y enfoques para atraer a un espectro más amplio de votantes. Sexto, umbral de participación. En algunos sistemas electorales, los votos en blanco pueden afectar el umbral de participación necesario para una elección sea válida. Si el número de votos en blanco es alto, podría elevar el umbral de participación, lo que podría llevar a una repetición de la elección. Es importante destacar que las consecuencias del voto en blanco pueden variar ampliamente según la legislación electoral de cada país y el contexto político específico. En algunos lugares, los votos en blanco pueden tener un impacto significativo en los resultados, mientras que en otros pueden ser principalmente una expresión simbólica de insatisfacción. La interpretación y el impacto del voto en blanco dependen de una última instancia del sistema democrático en la que se aplica. Si has llegado hasta acá, te pido por favor que te suscribas, que le des un like, me gusta, que dejes comentario, por favor, abajo en la caja de comentarios, deja comentario, mirá videos completos, por favor, con propagandas incluidas. Recordá que con eso nosotros subsistimos, esto es nuestro trabajo. Por favor, miren propagandas completas abajo en la caja de descripción, dejen su comentario
comentario, lo que opinaron sobre su opinión. No importa, chicos, esto es un debate, cada uno opina distinto, diversas opiniones puede haber en debate, siempre respetando a los demás. Con respeto todo se puede hablar. Por favor, si podés ayudar al canal con lo que sea, recordá que abajo del video vas a tener un corazoncito que dice Super Thank y ustedes pueden optar por lo que puedan, con lo que puedan ayudar. Con lo mismo que puedan es lo mismo, chicos. Si ustedes pueden una ínfima suma, para mí es mucho, porque recuerden que en la cantidad está la dicha. Así que bueno, chicos, le agradezco un montón, lo espero el próximo sábado a la misma hora por este mismo canal. Recuerden que estamos en Argentina Vivo. Perdón que estos días no estuve haciendo contenido porque por problemas de salud no he estado en el canal, pero nuevamente volvemos a hacer las cosas, así que les mando un abrazo grande. Los espero el próximo sábado a la misma hora por este mismo canal que hemos denominado En Argentina Vivo, y es un canal de derechos humanos, derechos políticos, derecho para la ciudadanía en general. Le agradezco muchísimo, les mando un beso grande, un abrazo grande a todos. Bye, 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 bye.